Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en el Centro Nacional de las Artes y también a quienes nos están siguiendo en esta transmisión del canal 23. Muchas gracias por acompañarnos a este coloquio, el coloquio organizado por el Doctorado en Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina del Instituto Nacional de Bellas Artes. Este coloquio que se titula Interdisciplina y Generación de Conocimiento, Balance y Prospectiva. Estamos en esta que es la mesa número 5, que va a abordar o va a conversar, a dialogar sobre dos de los seminarios que forman parte de este doctorado. Dos seminarios que arrancaron desde la primera generación de estudiantes del doctorado. Estos seminarios son el Seminario de Teoría Crítica y el Seminario Ciudad Global y Producción Cultural. Primero voy a dar rápidamente algunas líneas acerca de la temática, del objetivo, el sentido de estos seminarios y después de algunos elementos también que me parece interesantes destacar de cada uno de estas, digamos, de estos trabajos colectivos que se realizan dentro del seminario, a fin de guiar un poco después las intervenciones de todos los compañeros y compañeras que me acompañan en esta presentación. Primero, el Seminario Ciudad Global y Producción Cultural. Este seminario parte de una noción de la ciudad contemporánea, la megaurbe, vista como resultado de un proceso complejo de determinaciones históricas, sociales, políticas, económicas, culturales y artísticas, y como un sitio privilegiado de producción de utopías y distopías. Es por ello que el seminario se ha propuesto desde un inicio problematizar la configuración de los espacios y los tiempos urbanos y por ende de las subjetividades así dispuestas desde la perspectiva de la estética y la producción simbólica, para contribuir así al desarrollo de prácticas de investigación y producción artísticas, críticas y reflexivas. Este seminario digamos, forma parte también como proyecto de investigación registrado en el CENIDIAP. El otro seminario, que es el Seminario de Teoría Crítica, se plantea llevar a cabo una reflexión de la dinámica capitalista contemporánea, sus determinaciones y tendencias contradictorias desde la perspectiva de la dimensión estética, es decir, sobre la conformación social de lo sensorial, lo sentimental y lo sensual. Considerada esta dimensión estética como un enclave estratégico fundamental en el que se libra la lucha de clases, y de este modo se plantea propiciar una reflexión teórica desde un marxismo abierto y crítico acerca de los fines éticos y políticos de la producción artística contemporánea. En el caso de ambos seminarios, como decía, me parece importante señalar brevemente algunas de las características que los distinguen. En primer lugar, diría que ambos seminarios son proyectos propuestos y apoyados desde el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIDIAP. Son proyectos institucionales registrados y aprobados por el Consejo Académico del Centro, lo cual, además de otorgarle una formalidad institucional, también propicia el acercamiento de los alumnos del doctorado con los investigadores del centro. También otro rasgo sería que son proyectos ya consolidados, que cuenta con una experiencia importante y por la que han pasado estudiantes de las dos primeras promociones del doctorado. Otro elemento también quizá a destacar y sobre el cual podríamos llevar este diálogo, esta conversación, es que la composición que tiene en estos seminarios favorece, me parece, un diálogo interdisciplinario. Son espacios
de discusión académica en los que confluyen tanto investigadores, productores artísticos y docentes, esto es muy importante, de diferentes escuelas de artes y también de diseño. Esta composición aporta una gran riqueza a la discusión colectiva, pues permite un ir y venir permanente entre la teoría y el análisis histórico-social de la práctica artística concreta. Finalmente, otro punto que me parece importante destacar es el hecho de que sus temáticas específicas, su plan de trabajo e incluso su programa de lecturas se cambia semestralmente, se va ajustando cada semestre, siempre esto con la intención de propiciar acercamientos variados desde distintas ópticas al objeto de análisis. Bien, a partir de estas líneas, creo que podríamos empezar a dar la palabra a quienes están acompañándome para conocer su punto de vista, su experiencia, cuál ha sido la manera en que se han acercado y qué es lo que han obtenido, digamos, lo que han podido tener como experiencia positiva para regresar a su trabajo de investigación o de docencia o en la producción artística. Entonces, para comenzar, yo le daría primero la palabra a la maestra María Campiglia. Ella es pintora y tiene un trabajo en el ámbito de la investigación, de la docencia y obviamente también como artista. Cuenta con diversas exposiciones individuales y colectivas y en el 2003 obtuvo el premio de adquisición del Encuentro Nacional de Arte Joven. Tiene un doctorado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Desde 2013 se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, donde ha impartido, entre otras, las materias de Historia de la Cultura y el Arte, Teoría del Arte y Taller de Producción. Pues le cedo la palabra a María. Gracias. Hola. Bueno, yo voy a contar un poquito de cómo ha sido mi vinculación con el seminario. Partiría antes que nada de decir que, no sé cómo me verán los otros, pero yo me defino a mí misma básicamente como artista visual. Soy maestra también de La Esmeralda, de tiempo completo, y me vinculé, y digo esto porque tiene que ver con cómo me vinculé con el DAVEI, me vinculé con el doctorado en un momento en el que estaba absolutamente quemada. Como maestros de La Esmeralda nos piden dar muchas horas frente a grupo, muchísimas horas de clase, y estaba en un momento donde sentía que no podía más que repetir contenidos, que no tenía como tiempo de detenerme un poco a pensar y a pensar con otros, básicamente. Y entonces ahí busqué a Carlos Guevara, que dirigía el CENIDIAP y que había sido mi profesor, y le pedí vincularme con el proyecto, un poco para huir de la vorágine Esmeralda. Durante mi doctorado yo había estudiado cuestiones de intervenciones urbanas, intervenciones artísticas en el espacio público, y eso tenía que ver con lo que estaban trabajando algunos de los estudiantes en sus tesis en el doctorado, y tenía todo que ver con el contenido del seminario Ciudad Global. Entonces fui ahí. Me gustaba cómo se tejía, cómo se reflexionaba en relación a la ciudad a partir como de materiales muy distintos. En el programa del seminario, qué sé yo, la reflexión se daba desde lectura de textos hasta artículos, programas de exposiciones, revisión de propuestas artísticas independientes. Y bueno, entonces yo me vinculo con el seminario y de esta forma como que se estableció un vínculo con ambas instituciones, con La Esmeralda de la que yo vengo y con el CENIDIAP. Y yo preparé un pequeño textito para leerles de 3 momentos en los que yo creo que se da cuenta de este vínculo y de cómo a partir de este vínculo se teje de otra manera en mi producción y en mi trabajo la cuestión de lo teórico con lo práctico, y cómo ha ido como nutriendo mi trabajo. Entonces les leo un poquito. Momento 1. Me integré al seminario en enero del 2022. Todavía eran tiempos de pandemia y reuniones en línea. La propuesta de aquel semestre le daba bastante centralidad al análisis de lo urbano a partir de la revisión de diversos trabajos de literatura negra.
Se leían novelas que desde la ficción permitían dar un vistazo al momento de instauración del neoliberalismo en el continente. La promesa de abundancia acompañó el discurso del modelo económico, la promesa de abundancia que acompañó el discurso del modelo económico naciente y su evidente inviabilidad. La feroz ola de privatizaciones y el fenómeno aceleradísimo de polarización de la riqueza. Fortunas que crecían como la espuma y que muchas veces desaparecían con la misma celeridad. Ambientes plásticos y oscuros, habitados por personajes inocentes y corruptos, fueron visitados aquel semestre. El primer texto que me tocó leer es de Claudia Piñeiro. La trama se desarrollaba en un country de los suburbios de Buenos Aires en la época de Menem. Piñeiro realizaba una descripción espacial bastante detallada y, aunque definitivamente el pasto no es tan verde como en la novela, reconocía al toque que el escenario era el de un fraccionamiento conocido y que las calles que recorrían en bici los protagonistas eran las mismas que había caminado más de una vez con mis sobrinos. Quedaba claro que no era fácil y quizás tampoco deseable distinguir entre realidad y ficción, entre distancia y cercanía. La narrativa de Piñeiro permitía acceder a una comprensión distinta de los fenómenos sociales, reconociendo una sensación, una temperatura, un gesto. Los personajes tomaban cuerpo y dejaban de ser solo niños para convertirse de alguna forma en sobrinos. Se rompía cualquier clase de distancia en el análisis, haciendo que uno sintiera que pisaba ese pasto y poniendo de manifiesto aquella encantadora cualidad que tiene la investigación en arte, introducir lo personal y lo subjetivo. Momento 2. Utopías y distopías. La segunda parte del 2022 y la primera del 2023 se leyeron menos novelas y se realizó un análisis alternando textos teóricos y estudios de caso. Dedicamos un semestre entero a la revisión de imaginarios sociales utópicos y distópicos. Pensamos mucho sobre distintas posibilidades de futuro. En aquel momento yo trabajaba en un proyecto de arte que justamente se titulaba La ciudad futura, panoramas utópicos y distópicos, en el que planteaba la realización de una serie de pinturas de gran formato que darían cuenta de 2 panoramas ficcionados de la Ciudad de México en el futuro. Para realizar las pinturas panoramas distópicos, usaba imágenes del periódico y dibujos personales para visibilizar las características más turbias de la ciudad actual y, exagerándolas, hacía paisajes apocalípticos del futuro. Al igual que algunos de los trabajos de novela negra que habíamos revisado en el 2022, partía de una mirada oscura y suponía la exacerbación y multiplicación de los eventos y actores más terribles de esta ciudad hasta llevarla al colapso. Pero trabajaba también en panoramas utópicos, una serie de pinturas de gran formato que buscaban crear una mirada idílica en relación al futuro. Intentaba materializar la ficción del triunfo del bien y le robaba la idea a Levinas en relación a buscar que lo que es estalle en bien. En ese año resultó evidente que lo que se trabajaba en el seminario acompañaba aquello que hacía en el taller. Quizás siempre es así, porque en el arte pensar y hacer son la misma cosa. Momento 3, y este es el último. Probablemente, como una derivación lógica de la cercanía que guarda la realidad ambiental con la ficción distópica, es que durante el 2023 el seminario analizó la problemática ecológica desde diferentes ángulos y se revisaron tanto propuestas artísticas como movimientos sociales vinculados a la sustentabilidad. Se habló de reapropiación del territorio y de la posibilidad de recorrerlo como práctica estética. Se cuestionó la concepción de la naturaleza como recurso disponible, exterior, inferior, dominable. Y se habló de luchas de pueblos originarios por impulsar otras maneras de entenderla. Probablemente fue la revisión de textos lo que detonó el proyecto de producción artística en el que actualmente estoy trabajando y que lleva por título Memoria del agua. Se trata de un trabajo que está en fase inicial y que aún no ha terminado de cantar, pero que busca retomar la poética del agua planteada por Bachelard y sugiere momentos de búsqueda del agua como práctica estética. Actualmente trabajo en una serie de cuadros que recuperan imágenes derivadas de prácticas que se oponen a políticas de extractivismo y mercantilización. Representaciones de indígenas que protagonizaron luchas de defensa del territorio, tanto desde lo concreto, activismo ambiental, como desde lo simbólico, rituales de petición de agua. Se está trabajando también 2 murales cerámicos con imágenes de algunas de las comunidades indígenas que piden hoy agua en México, sosteniendo la importancia de la defensa del territorio tanto en términos concretos como simbólicos.
Mañana justamente vamos a terminar un mural de más de 8 metros en cerámica, un mural cerámico, que se hizo como parte, en el momento, parte del mural se hizo justo en el momento del ritual de petición de agua de una comunidad en Alpuyeca, Morelos, afuera de la cueva y con niños. Y es como todo un proceso muy complejo en el que hemos estado como trabajando y que mañana terminamos. Y hay otro mural que está como en proyecto. El proyecto en su conjunto no busca realizar una representación literal o de carácter descriptivo, pero sí pretende contribuir a la construcción de una memoria del agua que recupere tanto su dimensión material como una serie de movimientos e imaginarios vinculados a ella. Entonces esos serían como los 3 momentos a partir de los cuales yo describiría como mi estar en el seminario y cómo ha habido como trabajo conjuntísimo entre lo teórico y lo práctico que decantó en la realización de estos 2 proyectos de producción artística, proyectos de investigación, y también un poco como a modo de conclusión preliminar antes de las otras conclusiones, pero necesaria, como recalcar la importancia de hacer investigación en arte, partiendo de que el trabajo teórico y el trabajo de taller son una misma cosa, y de no tener miedo a introducir lo vivencial y lo subjetivo. Muy bien. Muchas gracias, María. Me parece que, pues sí, con tu participación apuntas justo a estas características del seminario, ¿no? Y me da mucho gusto además escuchar que nuestras discusiones, nuestras charlas, las lecturas, pues tienen esta salida, este tipo de repercusiones. Ahora voy a darle la palabra a la maestra Mónica Montiel Lorenzo. Ella es licenciada en diseño de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en teoría y crítica del diseño por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y es doctorando en este doctorado, en el DABEI, en el Doctorado de Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplina por el IMBAL, y actualmente se desempeña como docente de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. Ella, debo decir que participó en ambos seminarios, en el seminario de Ciudad Global y en el seminario de Teoría Crítica. Entonces, pues bueno, le cedo la palabra a Mónica. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos a este coloquio. Bueno, sí, como se mencionó, pues yo soy diseñadora gráfica y también estuve trabajando en algún tiempo en la industria, sobre todo en la industria textil. Entonces, pues la experiencia que tuve en los seminarios tanto de Ciudad Global como Teoría y Crítica, pues responden mucho a las necesidades de mi manera como de ver el diseño, ¿no? Yo estuve interesada precisamente en estudiar cómo se hacían cómo podría a lo mejor aportar en la investigación de diseño, porque pues es un área, o era un área, porque ahorita ya se ha avanzado en ese ámbito de la investigación. Parecía que el diseño de la comunicación gráfica o cualquier otro tipo de diseño era más bien como algo tan fútil que pues no tenía valor, ¿no? Sin embargo, a través del tiempo, a través de las investigaciones y también del desarrollo de este tipo de perspectivas en cuanto a los posgrados, como primero la maestría en Teoría y Crítica del Diseño, que corresponde también a Edimbal, pues tenían esa propuesta, ¿no?, que se ajustaba precisamente a esas inquietudes que yo sentía que me habían quedado como distantes en mi preparación, ¿no?, de licenciatura. Sí, la posibilidad a lo mejor de abordar este ámbito de producción cultural desde una manera teórica, y también cómo estas formas de construir una subjetividad se iban transformando en ese tiempo.
Entonces, bueno, cuando terminé la maestría y pues todavía quedaban a lo mejor algunos temas por cubrir en mi curiosidad, ¿no? De que a lo mejor de estas indagaciones en archivo, pues pude ver un tema en el que pues sí se trataba precisamente de la transformación de un personaje que no es que ni siquiera está ni siquiera aparece en los libros especializados de diseño, ¿no? Pero tiene una producción muy importante y que pues quedó invisibilizado precisamente porque pues la legitimación de la carrera pues no le permitía llamarse diseñador, ¿no? Hasta que después de tiempo pues se descubre como él mismo se asume como diseñador, ¿no? Como si estuviera pasando esa barrera o esa frontera cuando todavía no existía la carrera. Entonces, como hasta lo enuncia como una especie de atrevimiento, ¿no? Como dice, sí, soy diseñador, ¿no? Y entonces eso a mí me llamó la atención para poder abordarlo, o sea, más bien para poder ver cómo había sido su transformación. Y justo en el seminario de Ciudad Global, en donde se hablan de todas estas utopías y distopías, y viendo al diseño, la producción de diseño, cualquier diseño del que se trate, ya sea textil, gráfico, industrial, arquitectónico, de moda, o todos esos diseños que parecieran así una práctica, digamos, cotidiana y casi pasa sin importancia, cómo se vuelve importante para la subjetividad de todos, ¿no? O sea, porque todos vivimos esas producciones en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, este seminario me hizo ver también cómo el diseño está en esa frontera de las utopías y las distopías, porque pues en el ideal, a lo mejor, de construir una ciudad funcional, pues el diseño está allí, no está presente como una posibilidad de lo que nosotros nos imaginamos cómo podrían funcionar a cómo funciona realmente en la vida práctica, ¿no? A veces es muy distante, pero también en ese sentido de las fronteras, nosotros podemos reconocer ahí que el diseño se construye también con todas esas particularidades que a veces no se consideran, ¿no? Y viéndolo desde el otro seminario, que es teoría y crítica, precisamente hace resaltar esas particularidades de eso de que no se ve, de lo escondido, de lo marginal, de estas fronteras en donde queda a lo mejor escondidas algunas prácticas y que solamente en esa frontera son importantes, ¿no? Como surgimientos de otras culturas u otras posibilidades u otras maneras de vivir las ciudades, y entonces eso también es relevante, y es relevante o tendría que ser relevante para la producción del diseño, porque de no serlo, nosotros estaríamos construyendo solamente en el ideal y no para las personas que habitan los espacios, ¿no? Y creo que también, pues, estos dos seminarios a mí me ayudaron a construir o más bien como configurar de digamos, una manera más amplia, tanto en esas fronteras de las distopías como las posibilidades a lo mejor de ser o de producir de una manera consciente, ¿no? De una manera, no se va a poder cubrir de manera total, pero sí, digamos, mucho más cercana a lo que consideraríamos como una ciudad funcional. Y bueno, pienso también en algunos momentos cuando yo estaba buscando en archivos, una imagen que a mí me fascinó y que pues a veces uno no lo ve porque pues no lo tenemos presente, pero me encontré una propuesta del expresidente Porfirio Díaz, donde él pensaba, justo al final de su periodo, como quiera que sea dictador, pero a mí me pareció fascinante cómo había proyectado una ciudad donde había un segundo piso, ¿no? Había un segundo piso que rodeaba todo Bellas Artes, y ese segundo piso, pues no iban a correr carros motorizados, ¿no? Pero sí corrían coches y
y entonces era un segundo piso donde había jardines, digamos, en ese segundo piso, y había un recorrido como si fuera un circuito. O sea, él ya estaba pensando en un circuito exterior, ¿no? Que pudiera facilitar el tránsito de la ciudad. Y entonces esa imagen me quedó muy grabada, porque no es que ni la tecnología ni digamos una no es la tecnología lo que permite estas visiones, ¿no? Es precisamente la posibilidad de imaginar otra ciudad, de imaginar otros escenarios, de imaginar otros espacios, y pues me quedé pensando si nosotros pudiéramos hacer desde el diseño, la investigación de todo aquello que no se realizó simplemente porque a lo mejor por algunas políticas que no lo permitieron, o a lo mejor momentos cruciales, ¿no? Que a lo mejor, no sé, como por ejemplo los sismos, ¿no? Que también es algo importante de mencionar, porque pues justo cuando yo inicié mi carrera de diseño, la inicié precisamente en Edimba. Hice el examen en 1985, pero justo yo hice el examen, entré a Edimba en el 85, creo que fue agosto. Pues nada más tuve un mes de clases, y pues el 19 de septiembre lo viví pues de manera trágica, porque estaba en medio de todos los edificios, ahí llegando a las 8 con mi trabajo, ¿no? Para la entrega, pero pues ya no había clases, y pues todo estaba derruido, ¿no? Entonces cuando pues por todos esos cambios, pues después decidí estudiar en la UAM. Y cuando entramos al seminario, al doctorado, pues sucede nuevamente lo mismo, ¿no? O sea, era un déjà vu, y entonces, fue un déjà vu, pero yo creo que fue un déjà vu que pues fue una especie como de epifanía, no sé. Y durante el transcurso de estos seminarios que pues nos acompañaron el maestro Gursa, el maestro Guevara y el maestro Javier, pues creo que pues nos iban dando los textos, y cuando yo los iba leyendo, la verdad es que de repente pues entraba un poco en conflicto, o más bien en muchos conflictos, porque sí, o sea, pues confrontaba demasiado. O sea, eran teorías que confrontaban tanto que pues a lo mejor uno pensaba las posibilidades y dice, tal vez podría ser por acá, y decía, no, es como si estuviera uno dentro de un laberinto, y pensabas una posibilidad de salida, y de repente te topabas con la pared y decía, no, por aquí no es, ¿no? Y entonces volver a replantear, y entonces creo que eso fue también fue enriquecedor también con la participación de los compañeros desde distintas áreas, que precisamente se cumple ahí la función de la interdisciplina para poder pensar el espacio y la creación desde otras formas, desde otras maneras, ¿no? Y pues todo esto también, bueno, a mí me ha ayudado también en mi práctica profesional, porque no sé, es como cuando tú deseas algo, cuando te conectas con algo y todo empieza a suceder, ¿no? Entonces yo pues estuve entre el departamento, en la UAM pues hay 4 departamentos, pero principalmente los que más me interesaban era el departamento de investigación, el departamento precisamente de evolución diseño, de evolución en el tiempo, y el otro poquito menos, pero el de el diseño de medio ambiente, ¿no? Pero pues me gustaba más el departamento de investigación, bueno, pues por varias razones, y también por cómo está constituida la forma en cómo se asignan las clases, pues me tocó estar en el departamento de investigación. Y pues de ahí yo veía, ¿no?, cómo estas reflexiones que se hacían paralelamente mientras yo estaba viviendo todos esos cambios profesionalmente, pude ponerlos en práctica, porque pues tuve la fortuna de poder dirigir proyectos terminales, y en esos proyectos terminales, que es previo a la titulación de los alumnos, los alumnos, cuando pues yo les contaba a lo mejor o les hacía preguntas más relativas precisamente a una reflexión teórica, pues afortunadamente yo no sé, dirigí 12 proyectos terminales, y la mitad
eran teóricos, ¿no? O sea, la mitad decidieron hacer proyectos teóricos que tenían impactos en la producción de las personas, ¿no? Como por ejemplo proyectos de cómo poder pensar a la gente con estas capacidades de dibujo cuando pues a lo mejor ellos no lo podrían ver así o otro tipo de interacciones. Y bueno, también otro factor que se sumó a esta idea de las utopías y distopías, pues fue el hecho de que justo cuando estábamos tomando los seminarios, pues sucede esta transformación de la pandemia, ¿no? O sea, pensar nosotros, fue como casi era la práctica de los seminarios, ¿no? De manera vivencial. Y entonces podríamos ver que todo lo mejor las posibilidades que teníamos como certezas, pues se convirtieron en dudas y en esa distopía exacerbada en todos los sentidos. Y pues también nuevamente volvía yo a ver estos dos seminarios en la práctica, ¿no? De a lo mejor dar por hecho que, por ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico que teníamos certezas, ¿no? De producción o de hacer o de tiempos, ¿no? Pues todo cambió porque las maneras de producir el mismo diseño ya no eran esas, ¿no? Se volcaron hacia otra manera de producir, de resolver. Por ejemplo, había un alumno que tenía un proyecto de danza, precisamente, pues que todo lo había pensado en un escenario y que al cliente le iba a resolver, digamos, su producción, su imagen, su identidad, todo, su curso, pues en el lugar, ¿no? Pero al momento de pues que todo esto cambió, pues había mucha resistencia le decía yo, pues a lo mejor proponle que pues el curso lo dé en línea, donde todos estén danzando, ¿no? Y esto también lo vimos en algún momento en el seminario, ¿no? Entonces, pasar esa frontera, pues también fue algo que los mismos alumnos empezaron a registrar como vivencia. Entonces se presentó los proyectos en esos dos sentidos, tanto en lo práctico, pero también como una reflexión teórica. Y bueno, pues eso es todo lo que yo pudiera compartir, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí, creo que en tu caso, como estuviste en ambos seminarios, ahorita con lo que nos dices, revelas una serie también como de cruces, ¿no? Que muchos que estuvieron en ambos seminarios, como en tu caso, que revelaban cómo esta manera de reflexionar sobre la ciudad nos llevaba también a reflexionar sobre esta dimensión estética, cómo abordarla, cómo definirla, y cómo de pronto cuestiones como el diseño de la calle, ¿no? de la habitación, de la señalética en la ciudad, van marcando también la manera en que percibimos y la manera en que nos movemos en la ciudad, ¿no? Entonces ahí hay un cruce interesante entre ambos seminarios. Bueno, voy a rápido para que nos dé chance de una segunda o tercera ronda, ¿no? Voy ahora a presentar a Andrea Chirinos Brown. Ella es coreógrafa, bailarina y docente. Ella realizó estudios de licenciatura en danza contemporánea en Estados Unidos y cursó la maestría en Historia del Arte en la Casa Lam. Y ahora es doctorante en este doctorado. Ella es de la segunda generación. Es fundadora y directora de Mitrovica, proyecto multicanal coreográfico, con el cual ha realizado numerosas puestas en escena. En 2009 ganó el Premio Nacional INBA UAM con la coreografía Enredos. Cuenta con una amplia experiencia docente en espacios académicos como el Instituto Politécnico Nacional, la Academia de la Danza Mexicana y en la UNAM, donde dirigió la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea entre 2018 y 2024, y actualmente coordina también en la Dirección de Danza de la UNAM la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Estudios de la Danza y sus vínculos interdisciplinarios. Andrea.
traje un manifiesto, pero ya no, porque ya hablaron cosas y mejor digo lo que haya retenido mi mente después del manifiesto. La clase de Ciudad Global creo que me quedé, porque sí fui 2 años, ¿no? Igual que la investigación, porque sí aportan mucho a cómo construyo mis proyectos. Creo que al principio de todo, antes de entrar, y primero digo que qué buena actividad para una pandemia hacer un doctorado, ¿no? Porque ahí estaba en mi casa dándole sin tener que salir. Pero bueno, yo veo la coreografía como investigación, o la investigación como coreografía, y tenía el interés siempre todavía de compartir con los alumnos, ampliar cómo vemos los temas con que hacemos las coreografías. Aunque en mis clases de coreografía no lo percibía así exactamente como investigación, había esta parte de recolectar, como de leer, ver pinturas, todo eso para mí era lo que quería hacer en las clases de coreografía. Ya volviendo a la clase de Ciudad Global, sí, para mí despertó mucho esta parte de poder ver un tema desde muchos aspectos. Por ejemplo, el último semestre vimos sobre la construcción de la ciudad de Viena, y pues vimos como la percepción del cuerpo, todo lo clavado que estaban con el sexo, la política, y sobre todo, que es algo que yo, como tú un poquito, me interesa mucho la arquitectura, o sea, la arquitectura como un espacio que está imbrincada una ideología, los edificios, las casas, cómo se ven las casas, cómo se construyen las ciudades, son espacios que alguien más construyó para nosotros. Entonces, traen ya también, salen espacios que la gente construye, que busca para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces tiene como todas estas ideas que tú vas tomando y que las transportas a las coreografías, ¿no? Entonces todo está leer, ver sobre un tema, te amplía qué cosas puedes tomar y qué cosas te resuenan para tus proyectos. Digo arquitectura, pero también, por ejemplo, en Ciudad Global se habló de turismo, y ahorita todos mis proyectos tienen esa línea, son un poco cómicos, pero el turismo te lleva a muchas épocas, también a muchas formas de cómo se toman las fotografías los turistas. Ahí está la Torre Eiffel y todos así con el selfie. O sea, tiene muchas ideas de la sociedad, ¿no? Cómo se construye una sociedad. Por ejemplo, siento ahora que la gente va,
ya me puse a hablar del tema del turismo, ya ven, pero eso surgió de la clase. La gente va a estos espacios y realmente lo que quiere es la fotografía para insertarla en el internet, ¿no? Fui a Francia y aunque en realidad me la pasé comiendo crepas, y tiene todas estas cosas como la coreografía que voy a hacer es sobre un grupo de turistas ingleses que va a la India, ¿no? Y entonces la coreografía habla de todos los clichés que tienen los ingleses hacia la India, y también pues tiene este video de cómo entran y en el safari, hotel color mamey, está la reina Isabel, que en paz descanse, con unos leones así. O sea, encuentro cosas que reflejan otras formas de pensar en otra época, ¿no? También todos los seminarios, y eso agradezco mucho, es el proceso, ahorita vuelvo a Ciudad, de tener que leer, o sea, leer y tratar de, eso es como todo un proceso que mi mente dijo, ¿qué estás haciendo? Nosotros bailábamos, expresábamos, pero también está la emoción del pensamiento. Para mí, hacer arte no es solo, justo danza, no es solo sentir y lo que siento y todo, sino también el pensamiento te da ideas y excita las ideas. También en Ciudad Global hice un escrito un día que tal vez pasó sin que lo viera con demasiada ilusión, pero a mí me reveló mucho y empecé a construir estos procesos como de conferencias performáticas, que podía hacer la coreografía como una cosa de relaciones, también tu cuerpo, imágenes, lecturas. Este proyecto, que fue el trabajo final de uno de los seminarios, fue sobre metabolismo, que es un movimiento en Japón en los 60s, y me gustó mucho cómo un grupo de investigadores articuló la investigación. Entonces, eso me llevó a los cómics, un poco a la estética, y por qué era esa estética. También como los propios arquitectos escribían sus pensamientos utópicos y también sus ideas políticas, ¿no? Que estaban todas muy encontradas. Ese movimiento, por lo general, abres Wikipedia y dice movimiento con estas características, y me gustó justo que había tantas ideas diferentes sobre lo mismo, y la forma, también los arquitectos, algunos escribieron cuentos sobre todo esto, este movimiento que estaba pasando. Hacían cápsulas, su arquitectura era cápsulas, porque creían que había que meterse y que defenderse de lo de afuera. Pero ese proyecto me hizo pensar en lo que es mi investigación artística, mi
tesis. Ya me voy a callar porque veo que Javier quiere mandar el papelito. Te siento, Javier. Y mi tesis es de investigación artística y de ser maestra de investigación artística. Ahí está mi supermaestra Irma, pero me da mucho gusto encontrar ese camino o esa emoción que es investigar y ya por último pues agradezco esas pláticas en Ciudad Global, que a veces sí decía, híjole, no, hay que escribir un pequeño párrafo antes de entrar, pero bueno, gracias. Muchas gracias, Andrea. Pues es cierto que muchas veces pienso que las discusiones se tornaban muy interesantes justo cuando hablaban, salía el tema del cuerpo, ¿no? Recuerdo el andar del cuerpo en la ciudad, desde hablando sobre el flaner, ¿no? Recuerdo un par de textos también muy interesantes sobre esta posibilidad de moverse con o sin, o con qué grado de libertad en la ciudad, y cómo todas estas circunstancias van afectando también la manera en que sentimos nuestro cuerpo, ¿no? El de los otros, etcétera. Creo que ese también ha sido, ¿no? Como un tema que está ahí presente en el seminario, ¿no? Bueno, ahora voy a darle la palabra a la maestra Verónica Albarrán. Ella tiene una maestría en dirección escénica y licenciada en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral. Es parte de la primera generación del doctorado en artes. Ha colaborado con publicaciones de su autoría en revistas digitales de investigación académica, así como en el Observatorio Teatral Cartas para Imaginar los Teatros del Futuro de la UNAM. Y en 2022 fue galardonada con el segundo lugar en el Premio a la Investigación de Poéticas Teatrales Contemporáneas que ofrece el CITRU. Actualmente es profesora investigadora del Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana y colabora como crítica teatral en el periódico La Crónica de Hoy. Y ella también estuvo en ambos seminarios. Verónica, pues te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, pues quisiera comenzar diciendo que claramente uno escuchándolas no puede dejar sino despejarse en sus procesos y reconocer coincidencias con el propio. En mi caso, yo tomé estos dos seminarios a lo largo de mis estudios del doctorado en artes y posteriormente continué por un buen tiempo más. Y puedo decir que definitivamente viví ese proceso de ambos seminarios, que hay que aclarar que además son una conversación que me parece que se vincula de manera dialéctica entre ambos. Muchas veces se contrapuntean, muchas veces se acompañan, otras veces se debaten, en algunos momentos se señalan entre sí. Y por eso resulta, digamos, un solo proceso para mí, la vivencia de ambos seminarios. Pero bueno, a lo que iba es que definitivamente viví ese proceso muy profundamente, yo diría como una ontonauta. Y esto me parece que tiene que ver con los ejes de análisis que sobre todo el seminario de teoría crítica tiene, que planteó desde su semestre, desde su primer semestre prácticamente, que es el de la estética y el posmarxismo. Y esto resulta, me parece muy importante señalarlo, porque casi estoy segura, no sé si miento quizá, que es uno de los, son entre los dos uno de los pocos espacios de conversación académica, artística, entre diferentes creadores e investigadores de campos del saber distintos, que tiene este tipo de perspectiva en el país e incluso yo diría en Latinoamérica.
Eso me parece que yo diría es una de las cosas más importantes que habría que considerar de estos dos seminarios y que constituye para mí uno de los procesos más relevantes de mis estudios del doctorado en artes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se estudió muchas veces a las vanguardias, ¿no? Pero se estudió a las vanguardias, ¿sí?, como un arte que explora con fines éticos y políticos, es decir, no solamente desde la idea de práctica artística, sino más allá, como justamente procesos de transformación social que se producen, también se producen en el campo de lo estético, y entendiendo esto, muy importante me parece a mí lo estético, como esta conformación social de lo sensorial, de lo sentimental, de lo sensual, de los afectos, que también, por supuesto, es materialidad que constituye al mundo que somos. Entonces, en este sentido, a mí me parece muy interesante cómo se retoma el estudio de la vanguardia, pero me parece todavía más importante el que se plantea su estudio como postura y no como un estilo que podría llegar a confundirnos con una cierta referencia epocal, sino en todo caso como un concepto que trasciende el periodo de las primeras décadas del siglo XX para continuarse aún hoy y ver justamente esas derivas hasta el presente, aunque no se le nombre de esa manera, ¿no? Entonces, de ahí otra de las cosas que debo decir que me parecen muy relevantes de estos dos seminarios, particularmente el de teoría crítica, y que por supuesto afectó y digamos nutrió el proceso de investigación que realicé y que culminó en la elaboración de una tesis que se presenta en el formato de una novela y que tuvo que ver justamente con redirigir las primeras intuiciones propuestas al doctorado cuando entré para abordar justamente los problemas actuales de la producción, de la investigación, de la crítica de las artes, pero justo a partir de la situación de crisis generalizada por el modelo de acumulación capitalista. En este sentido, toda la teoría y todas las referencias también de películas, novelas, etcétera, que se revisaban, estaban no nada más vistas desde una perspectiva abstracta, sino que buscaba justamente revisar en qué sentido constituyen producto de las contradicciones que determinan la constitución globalizada de las subjetividades sociales, y que en este caso, para también observar cuáles son las prácticas potenciadoras, artísticas o no, y también cuáles son las prácticas que resultan anestesiantes de la dimensión estética libertaria. Por más que puedan decir supuestamente en un discurso cualquier idea aparentemente revolucionaria, en términos de praxis, ¿qué es lo que verdaderamente están contribuyendo para la transformación del mundo y la trascendencia de la productividad mercantil mundializada? Esto me parece absolutamente relevante del programa del doctorado en artes, porque creo que aborda directamente, valientemente incluso, una necesidad fundamental para la práctica artística creadora de nuestro país hoy, para evitar, digamos, trabajos que sean únicamente biografía, ¿no?, sino que justo la experiencia personal pueda estar tejida a los problemas sociales, económicos, políticos que la hacen ser, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que lo que buscan estos dos seminarios es procurar la reflexión, pero también el trabajo, porque también como mis compañeras lo han mencionado aquí, esto nos ha empujado a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas que se han visto afectadas, nutridas, enriquecidas por todos estos procesos de pensamiento compartidos y que tienen que ver con un ejercicio que además yo viví muy concretamente de autoproducción. Que así es como se pensaban todas estas temas, todas estas prácticas que se ponían en conversación durante los seminarios de la especie humana, para buscar la posibilidad de que la dialéctica pudiera, digamos, estallar la riqueza de sus determinaciones históricas. Y
En ese sentido, pues era inevitable hacer la crítica de los modos de producción, de los modos de circulación, valoración de las artes y de todas las ideologías que de alguna manera atraviesan estas subjetividades sociales que les he comentado, para reconocer la emergencia en crisis que estamos viviendo y que nos llama a realmente poner en juego la capacidad creadora, la capacidad de la imaginación en los procesos de la investigación. En este sentido, bueno, también respecto del seminario de Ciudad Global, junto con el de teoría crítica, me parece que fue muy importante para mí cómo se abordó el análisis de la temporalidad, particularmente de este asunto. Es decir, la temporalidad en la producción, en la investigación, en la crítica de la producción artística, donde justamente muchas veces se puso en crisis la periodización hegemónica, ¿no? Pensando en que la periodización de la historiografía por supuesto, es muy importante, la periodización es muy importante, pero considerando en este sentido el estudio de lo contemporáneo, por ejemplo, me quedé mucho con la definición que ofrecía, por ejemplo, Peter Osborne, considerando que más bien lo contemporáneo no es solo lo actual, sino aquello que desde el ejercicio de su praxis en el presente, estalla hacia todo el proceso histórico, de manera que provoca, digamos, el cruce de multitemporalidades, ¿no? Y bueno, en el caso de Ciudad Global particularmente era muy claro cómo se concretaba, digamos, todas estas reflexiones que se vertían en el seminario de teoría crítica, pero ya sobre el análisis de la ciudad que somos, de la ciudad global. A mí en ese sentido me pareció muy interesante, digamos, cómo trascendimos en las conversaciones muchas veces esta diferencia entre lo rural y lo urbano, considerando que más bien desde el punto de vista del análisis de los procesos capitalistas habría que hablar de estos procesos ya mundializados. Y en ese sentido, observar cómo la ciudad es justamente sitio de eclosión de subjetividades que pueden ser, como ya lo dijeron mis compañeras, digamos, tierra fértil para las utopías, ¿no? Y que entonces se abordaban a través de categorías como serían el deseo, la memoria, pero también, por supuesto, la subsunción, pero también la resistencia, ¿no? Y en ese sentido, el análisis, por supuesto, de lo que tiene que ver con la configuración de los espacios y los tiempos urbanos, desde la perspectiva de la estética y de la producción simbólica. Entender la problemática del imaginario social utópico y distópico, pero sobre todo, particularmente para mi proceso de investigación, el de la utopía, como un ejercicio siempre de tensión, digamos, entre lo que está alargándose hacia el futuro y lo que también está evitando que al mismo tiempo se petrifique. Y pues, digamos, en ese sentido, la conversación entre quienes estamos aquí y otros más, que me da mucho gusto ver aquí en la butaca, siempre fue muy rica, siempre estuvo abierta al debate, siempre estuvo abierta al diálogo, a contrapuntear visiones distintas, a plantear los pensamientos como abiertos, como, digamos, casi cosa para el momento específico, porque probablemente mañana a lo mejor pueda cambiar de opinión, lo cual me parece muy importante, es decir, nadie desde una trinchera fija ni estática. Y pues en ese sentido, creo que la riqueza de estos seminarios habría que valorarla mucho. Y pues yo sí nada más algo tendría que comentar es que creo que sería muy importante que asistiéramos más personas, ¿no? Que se antojaba que esos dos seminarios tuvieran la visita de muchos más profesores, investigadores que nos encontramos muchas veces en los primeros semestres del doctorado o en los pasillos para dialogar desde estas posturas
tan importantes, tan trascendentes para, digamos, el mundo trastornado que estamos viviendo hoy, y de ahí poder generar justamente nuevas perspectivas, quizá algunas posibles salidas, consensos, más discusiones. Muchas gracias, Verónica. Creo que pues señalas ahí varios puntos y sobre todo esta relación creo que es muy interesante entre ambos seminarios y creo que con lo que señalas se va marcando ahí alguna línea que podríamos en una segunda vuelta yo creo que ya desarrollar a plenitud, que es este asunto entre la relación entre teoría y práctica artística, ¿no? Creo que eso estaba siempre ahí presente a la hora de discutir la posibilidad de incidencia real de un proyecto artístico en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que decían, pero se ponía en jaque un poco, yo veía así, ¿no? Es decir, realmente lo que estoy pensando puede incidir, afectar esa dinámica urbana o no, por ejemplo. Pero ahorita pues vamos para allá, ¿no? Ahora voy a presentar a la maestra Rocío Galicia. Ella es investigadora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, donde coordina la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Y debo señalar que recientemente acaba de ser designada como directora de este mismo centro de investigación. Algunos de sus libros son Dramaturgia en Contexto 1 y 2, Casi Muerte, Casi Vida y Dramaturgias Fronterizas. Es profesora en distintos programas de licenciatura y posgrado en el IMBAL, entre otros el DABEI. Forma parte de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas y del Grupo Dramaturgistas México. Actualmente es también presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y ella participa en el Seminario de Teoría Crítica. Rocío, pues cedo la palabra. Muchas gracias. Digamos que me preguntaba desde dónde hablaría ahora y me parece muy interesante el lugar desde donde voy a abordar ahora, que es justamente como estudiante también de este doctorado, porque me ha tocado en el nomadismo que me gusta tomar como posicionamiento, me ha tocado transitar por estar en las comisiones de dictaminación de los estudiantes que ingresan al doctorado. Soy parte del consejo académico del doctorado, he coordinado el seminario de metodología, he estado en el seminario también de escenas corporales que hablaron esta mañana, pero bueno, y no me lo propuse, pero en este nomadismo que a veces tiene que ver con el errar, en los dos sentidos, en el de caminar y también en el de equivocarse, por supuesto. Y en este sentido, bueno, pues de pronto cuando a Consejo Académico llega las propuestas de los seminarios que se van a abrir, de pronto me encuentro con este seminario que a mí se me antojaba mucho siempre que veía los seminarios de Ciudad Global y de Teoría Crítica, porque bueno, si bien yo estaba en metodología, para mí particularmente me interesa muchísimo la teoría, pero bueno, desde el lugar donde me situaba como profesora, no había tenido la oportunidad de integrarme a los seminarios, pero ya a estas alturas sí me fue posible, y cuando vi el temario de particularmente que tenía que ver con cuestiones políticas, mirada crítica, capitalismo, neoliberalismo y afectos, bueno, me perdí. Dije, yo tengo que estar en ese seminario. Y bueno, ahí fue la feliz coincidencia de poder abordar este doctorado desde otro lugar. Esto que decía ahora Vero, con la posibilidad de
poder conformar un diálogo desde otro lugar me parece algo verdaderamente que se dio de manera azarosa, pero para mí muy, muy afortunado, porque pude observar también el doctorado y no me había dado cuenta, porque no fue intencional, desde otro lugar, que es desde el lugar de los estudiantes, ¿no? Entonces, en este sentido, me pareció muy sustancioso las lecturas que estaban proponiendo, el cuerpo teórico que aparecía ahí como propuesta para ser revisada durante todo el semestre con Eagleton, Rorty, Lazzarato, Negri, Byung-Chul Han, Arendt, Butler, Rita Zagato y Sontag. Algunas de las lecturas yo ya había tenido oportunidad de hacerlas porque justo este seminario me interesó mucho como investigadora, porque, bueno, quienes conocen mi trabajo saben que me interesa mucho el estudio de la violencia, de la representación de la violencia concretamente, en el marco, por supuesto, del capitalismo, del neoliberalismo y desde una mirada latinoamericana o situada. Entonces, desde esta perspectiva, la palabra o las palabras, las ideas que me asaltaron fueron la representación del dolor y su comunicabilidad a través del arte. Entonces, para mí se me hizo absolutamente seductora esta posibilidad como investigadora, pero también me parece muy importante que los estudiantes puedan entrar a esta densidad política social que a veces en un doctorado en arte no se considera, porque se centra más en estos aspectos mucho más que tienen que ver con una mirada mucho más enfocada hacia lo estético que hacia lo social. Y sobre todo, otra de las cuestiones que a mí me atrapó verdaderamente es poder hacer cuestionamientos a la institución arte. ¿Hasta dónde alcanza hoy y hasta dónde ya no? ¿Qué es lo que trasciende cuando fuera del marco del arte hay una irrupción de lo social, una irrupción de lo político, una irrupción del malestar, del coraje, del dolor, de la injusticia, y que tiene diversas salidas, y que salidas que están muy cercanas a las herramientas que se plantean desde el arte? En el sentido de la expresividad, de ponerlo en el contexto social. Entonces, desde esta perspectiva, bueno, a mí me atrapó y no pude más que ir a este seminario, donde verdaderamente me pareció muy interesante, y yo coincido totalmente con lo que cierra Verónica su intervención, y es en el sentido que yo pensé que estaría llenísimo de personas, y realmente no sé, en este caso fuimos pocos los que tuvimos la posibilidad de establecer este diálogo, que yo resaltaría en un rasgo que me parecía importante llegar a sostener dentro de este doctorado. Si bien se ha hablado de la flexibilidad en la mesa, por ejemplo, de la mañana, que puede tener este doctorado, que puede tener la característica de que aquí hay una apertura a aceptar otros temas que el canon de otros doctorados no aceptaría, y que incluso sabemos de casos, que yo a veces bromeo con eso, que si hacemos el doctorado, por ejemplo, en letras en algún otro lugar, nos dirían, pero ¿por qué no lo haces de Sor Juana? ¿O por qué no lo haces de...? Digo, no, en este sentido lo coloco así porque, pues, eso ya me parece interesante, que se puedan abrir a otros fenómenos, a otras cuestiones, porque hay que trascender la reproducción del conocimiento y hay que comenzar a andar hacia la producción de conocimiento, que, bueno, ya mañana hablaremos en ese sentido. Pero a la dimensión que a mí me interesaba, ya que estaba yo ahí como estudiante en ese, porque ese fue el lugar desde donde quise estar en ese seminario, es el de la horizontalidad.
una característica que me parece que no se ha nombrado en estos días, y en ese sentido me pareció una experiencia sumamente interesante estar quien en ese momento, en este seminario que terminó hace unos meses, de teoría crítica, que los profesores pudiéramos dialogar o pudieran dialogar, en este caso, con los estudiantes y los investigadores. Y porque esta fórmula me parece que también afirmaría este diálogo entre pares, que es, yo creo que algo muy sano, que a reserva de lo que digan los estudiantes o los demás investigadores y los demás profesores, me parece que se ha podido dar. No sé, me sospecho que así ha sido, porque aún en mi nomadismo pues no tengo la posibilidad de andar por todos los seminarios, pero me parece, por los comentarios que se han hecho y por las propias posturas que se han asumido, por ejemplo también desde el Consejo Académico, que es otra característica que por lo menos en los personajes múltiples que también me gusta habitar, de pronto en este personaje, como estudiante, pues vi esa posibilidad de dialogar, y me llenó de posibilidades, me abrió conocimiento que no estaba viendo, a pesar de que algunas de las lecturas ya las había hecho, el diálogo que se establecía no solamente con Carlos, con Javier, con Alfredo, con Adriana Asdrúbal. Esto fue con Javier, fue muy enriquecedor, y además cuando me di cuenta que yo era la única mujer que estaba ahí, que por lo tanto en un seminario que se estaba planteando desde los afectos y el capitalismo, me parecía absolutamente significativo que de pronto dije, yo no puedo faltar aquí en ningún momento, porque esto es muy interesante. Y digo, no lo digo en el sentido de que sean puros hombres, sino justamente la apertura que había, digamos, y yo me sentí absolutamente incluida en la reflexión, porque son temas que yo ya había trabajado, esto de pensar el capitalismo como una máquina de producción de vulnerabilidad o de vulnerabilidades, me parecía absolutamente interesante. Y pensar el afecto no solamente desde el dolor, que bueno, hoy en la mañana se habló también algo al respecto de las desapariciones forzadas, de los feminicidios que trabajamos, por supuesto, desde Rita Zagato, sino también hablar de la rabia, del coraje, y en contraste de la felicidad, de la alegría, que parece que son lugares que de pronto no tocamos porque los otros son tan abrumadores y están tan presentes. Y sin embargo, nuestra lectura, nuestras conclusiones que teníamos ahí es que verdaderamente pues son lugares todavía que dan muchísimo para pensar, que a veces parecen lugares que no se tocan también por los riesgos que conlleva toda esta posibilidad de lo luminoso, de lo positivo, porque también nos puede arrastrar a lugares muy peligrosos que sostienen posicionamientos pues que tienen que ver con el control también, y con un control edulcorado. Me gustó muchísimo la posibilidad de hablar del miedo, colocar, digamos, en este doctorado, pues la perspectiva del miedo y hablar del control que está sobre los cuerpos, que está sobre las estructuras, que está sostenido por un dispositivo absolutamente contundente y evidente, y de pronto el juego que se puede aportar, y que yo le agradezco mucho a Adriana Asdrúbal en sus intervenciones, en sus aportaciones, sobre todo desde el cine y desde los videojuegos, y esa perspectiva es enriquecedora porque también habla de otra generación
que no es la nuestra, pero que se coloca también ahí en el doctorado y que es una de las preocupaciones también importantes, porque como investigadores, sobre todo cuando habemos gente que pues empezamos muy jóvenes pero que ya tenemos muchos años en la investigación, ya hay como ciertas estructuras y ciertas miradas muy fijas o muy dirigidas, y de pronto cuando empiezan a aparecer pues miradas jóvenes, miradas refrescantes, se agradece mucho. Cuando llegamos a la provocación de qué nos da miedo y pensar desde el monstruo y qué monstruos específicamente, ¿no? Y eso abrió la posibilidad quizá de otro capítulo interesantísimo de este seminario de teoría crítica centrado en los monstruos y las posibilidades que tienen estos monstruos, o la construcción de esta imagen de los monstruos, precisamente como los miedos y los miedos contemporáneos o los miedos que corresponden a una época. Y entonces lo que estoy intentando decir es que creo que una de las características que también habría que resaltar a partir de específicamente de este seminario, pero creo que en general del doctorado, yo quisiera hacer, digamos, en ese sentido, esa nota, es también la flexibilidad de los temas y cómo se van construyendo. Es decir, el hecho que sea un doctorado joven también nos da la posibilidad de ir dialogando. Entonces, quisiera pensar que ese diálogo que se abrió en ese doctorado, en ese seminario, perdón, del doctorado, pues nos pudiera dar la posibilidad de ir construyendo, así como en la mañana decían, la primera generación no tuvo estos seminarios más centrados sobre lo escénico, y digo escénico para no centrarme en la danza, en la disciplina, en el teatro, en la música, sino verdaderamente reiterar que nosotros como investigadores, más que pensar asignaturas, pensamos problemas. Y eso es algo que me gusta mucho poner al frente, porque estos problemas rebasan esas fronteras disciplinares, que puede decir alguien, pues es que no había tantos seminarios o nunca hubo seminarios, por ejemplo, sobre teatro, y es que no, porque lo que llegamos a concluir en estas reflexiones es que si el enfoque está a través de los problemas, pues se vuelve mucho más interesante, porque ahí convergen y se atraviesan y se cruzan todas las fronteras disciplinares. Y eso yo creo que es una característica que se tendrá que seguir consolidando desde el doctorado, y que para mí fue muy claro desde este seminario, donde tuve la posibilidad de estar en un lugar más relajado, que es el de estudiante. Bueno, eso sería por lo pronto. Gracias. Sí, muchas gracias, Rocío, y creo que pones ahí el dedo señalas un punto importante, que es esta manera de abordar los problemas, los temas, ¿no? No pensando digamos, en asignaturas, ¿no? Y tratar de trascender esas barreras disciplinarias, un poco haciendo nomadismo, quizá, un poco como el Flaner pensaba también ahorita en esta imagen, ¿no? De poder moverse libremente y atravesar estas barreras. Muy bien, ahora voy a darle la palabra a el maestro Alfredo Gursa González. Él es filósofo, traductor y narrador. Es director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y es co-coordinador de ambos seminarios. Pues, Alfredo. Muchas gracias. Antes que nada le voy a pedir a Andrea que destruya mis notas junto con la primera parte de su escrito, porque efectivamente ya lo dijeron todo, lo dijeron muy bien mis muy admiradas colegas.
Creo que se han destacado varios de los puntos más importantes y más que atesoramos más, yo creo, de estos dos seminarios, tanto en cuestión de la materia de la que se ocupan, como sobre todo, yo creo, del modo de trabajar, ¿no? Yo creo que eso es lo que es muy importante, lo que mencionaba Verónica, lo que mencionaba también Mónica. Es decir, cuando se planteó esta idea de los seminarios en el CENIDIAP como proyectos institucionales registrados, la idea era integrar grupos de investigación para sustituir una forma como medio arcaica que existía, que se llamaban las academias, que parecían en ese momento ya estar rebasadas, y íbamos a ir sustituyendo desde la dirección del maestro Guevara por grupos de investigación, seminarios. Y al momento del inicio de la primera generación del doctorado, se vio también la posibilidad de que estos seminarios que estaban registrados y por lo tanto continuarían trabajando integrados al CENIDIAP, se abrieran también al doctorado, se presentaran al Consejo Académico y si este cuerpo colegiado lo consideraba pertinente, que se abriera para inscripción de alumnos y alumnas del doctorado, y así ha sido en todas las dos generaciones y con gran éxito. Y me parece a mí interesante lo que decía Mónica, lo que vimos también de lo que dijo Verónica, en el sentido de que cuando se planteó se discutió esta idea de los seminarios, que se abrieran al doctorado, parecía, pensando en las experiencias de otras instituciones, parecía que había como una serie de posibilidades de lo que podrían ser estos seminarios en un programa de doctorado. Es decir, podrían ser seminarios de investigación en los que se reunieran alrededor de cierta temática o cierto interés compartido para ir viendo los avances de tesis. Es decir, vamos a reunirnos como casi un seminario de tesis y les vamos medio a orientar y les vamos a ir viendo que avancen y que efectivamente terminen, etcétera. Otro es que fueran como un proceso de aprendizaje, ¿no? Que fueran como las estudiantes fueran como aprendices de las y las investigadoras que ya estaban integradas a los centros de investigación, que son los que llevan este doctorado. Esa es una línea que como que se trató de promover incluso, no en nuestro caso, pero en otros, con la idea de que fueran como aprendices, ¿no? Y otra posibilidad era que se convirtieran en una especie de cursos remediales, ¿no? Es decir, para darles, que no vaya a ser que salgan del doctorado y no sepan nada de estas cosas que nos parecen fundamentales y no vayan a decir por el mundo, vayan por el mundo diciendo que salieron de aquí y no sepan nada. Entonces, pues rápido vamos a darles 1 año o 2 años para que se pongan al día, ¿no? En todos los casos, obviamente, estaban descartados de inicio porque, pues, para empezar, son absolutamente condescendiente, ¿no? Arrogante plantearlo así, pero además, porque la idea era justo abrirlos para enriquecernos como investigadores e investigadoras de los centros nacionales con la integración justamente de los estudiantes y las estudiantes del doctorado y sabiendo que también para ellos sería útil, ¿no? En alguna medida para sus procesos de investigación. Pero lo que no imaginábamos era el maravilloso resultado que hemos tenido y decía yo de lo que nos contaron Mónica y Verónica. El trayecto, es decir, de la primera vez que llegaron a una sesión del seminario al día de hoy, ¿no? De conocimiento, de experiencia, de manejo de una serie de problemáticas y de herramientas para abordar, etcétera. Si hiciéramos un experimento social y dijéramos, vamos a tomar la lista de las bibliografías de ambos seminarios desde que empezaron hasta ahorita, y les damos los libros, los PDFs y las películas, los documentales y las obras que hemos revisado, etcétera, a cada una de estas personas que han estado ahí con nosotros y a nosotros mismos, y nos encerramos cada quien en una de estas cápsulas japonesas que domina Andrea, y pasan 6 meses o 1 año y nos volvemos a ver, evidentemente no vamos a saber nada de lo que sabemos hoy, porque todo lo que sabemos justamente lo supimos porque lo estuvimos platicando, lo estuvimos dialogando, lo conversamos, lo construimos ahí juntos en las sesiones. Sabríamos otras cosas, seguramente, pero no estas, y estas son las que no podríamos dejar de tener, ¿no? Las que no querríamos perdernos, esa experiencia de haber ido construyendo las cosas. Y alguien mencionaba también esta idea de ir construyendo conceptos en las sesiones
Pero eso supone también necesariamente el poner en crisis los conceptos que ya tenemos o creemos tener. Y ese proceso doble yo creo que ha sido otra de las cosas que hay que destacar en ambos seminarios, una dinámica constante y, bueno, lo decía Mónica, ¿no? De decir, bueno, pues yo pensaba que esto era y ahora resulta que no, y ¿por qué me están molestando estas personas, ¿no? Entonces, eso es una parte importante de ir todo el tiempo revisando y revisando, pero todos, es decir, no, la horizontalidad que mencionaba Rocío también es clave, porque a pesar de todas nuestras instrucciones, Andrea sigue diciendo que son clases, no son clases, son seminarios de investigación horizontal. Pero justamente la idea es esa, ¿no? Es horizontal, todo el mundo participa de la misma manera y todo uno aporta muchísimo y todos estamos esperando en la sesión. Sabemos que cuando alguna lectura hay algo que nos traba, que no sabemos que alguien lo va a resolver, alguien lo va a presentar de una cierta manera en que de ahí de inmediato se hace la iluminación para alguien más y se va haciendo en la discusión, ¿no? Eso se me hace también valiosísimo. Ahora, los seminarios obviamente se plantean para el doctorado, me parece a mí por lo menos, como lo que sigue del módulo de estética y teoría del arte, ¿no? Que, bueno, de por sí pues, estamos ahí como docentes, ¿no? Muchos de nosotros, pero la idea de que una vez que se ha revisado una serie de problemáticas y de la estética y la teoría del arte, pasar a la investigación de la ciudad y la teoría crítica, creo yo que debería ser natural, y porque ambos temas, además de que son, por eso decían, ¿no?, que los seminarios convergen constantemente, ¿no?, aunque las lecturas son diferentes totalmente, una y otra vez regresamos a la problemática, a la temática, lo que se plantea en un lado se resuelve en el otro y se puede estar regresando, pero justo porque me parece que tanto la ciudad global como la teoría, ¿no?, son medulares para la experiencia contemporánea o actual, y no solamente medulares en el sentido de que para cierta concepción del currículum de un docplan, de un programa de doctorado, esos podrían ser los ejes así torales, ¿no?, sino más bien que en la vida misma, en los procesos de producción y reproducción del capital, justo están ahí por la ciudad y la teoría. ¿Y por qué? Porque ambas, en la manera en que lo estamos abordando, tienen que ver con la dimensión estética, ¿no? Ya lo dijeron, y esto tiene a su vez que ver con la construcción de subjetividades, identidades, roles sociales, de género, etcétera, con los sentires, con las necesidades, con las violencias, con los deseos, etcétera. Entonces, en ese sentido, ahí es donde se juega la reproducción social, y por eso abordar ciudad y teoría para poder entrarle a esos problemas parece que es como que clave y que hace una línea dentro del doctorado que puede llevar justo a estos maravillosos trayectos de nuestras compañeras y de los demás que ya están en proceso de titularse, decir realmente cuando yo entré estaba aquí, ahora estoy acá, de verdad, ¿no? De verdad ya estoy aquí, ya me sumergí, ya subí, ya bajé y vine y regresé porque ya estoy en otro lugar, en otras posibilidades, estoy armado de otras cosas, ¿no?, para entrar a todas estas cuestiones. Y la idea sería entonces formarnos cada vez en esta lectura activa de los problemas, de divertirse, emocionarse por ver como problemas cosas que antes veíamos como hechos naturales, ¿no? Fomentar ese discernimiento crítico, ¿no?, y entender las cosas como procesos históricos con determinaciones muy precisas que sí se pueden ir estableciendo, delimitando, etcétera, y a su vez, por lo tanto, transformando. Eso es también muy, muy importante. Y bueno, estos seminarios, como todos los del doctorado, la ambición sería que fueran viveros, ¿no?, viveros de ideas, viveros de investigadores e investigadoras, lugares donde van creciendo y se van armando y se van fortaleciendo para que después puedan a su vez generar otros, ¿no?, otro modelo de reproducción del intelecto general, ¿no?, el intelecto abstracto general. Y ya han producido cosas importantes las tesis de nuestras compañeras y algunos compañeros, artículos y temáticas de la revista de discurso visual del CENIDIAP, proceden directamente de nuestros seminarios. También temáticas y ponencias de los encuentros de investigación y documentación del CENIDIAP, pero además han logrado su cometido de reunir a investigadores e investigadoras de otros centros nacionales y de las escuelas profesionales, como María, por ejemplo, ¿no? Y pues han estado ahí investigadores importantes como Luis Ríos, como Guillermina Guadarrama, Andrés Reséndiz, Marta Alfaro, que nos acompañan aquí, bueno, Rocío, ¿no?
y la coordinación, ¿no? Decía Rocío que era la única mujer y luego cuando hizo la lista parecía que en esta ocasión nada más los participantes de teoría crítica eran los 4, 5, 6 o 7 co-coordinadores que somos y ella, ¿no? Pero bueno, esos son accidentes de la historia, es la astucia de la razón. Pero, bueno, el trabajo de Javier Bañuelos, de Javier Contreras, de Carlos Guevara, para ir preparando los materiales y que son documentales, son obras de arte, son historias, son ensayos, son libros clásicos de teoría crítica, son libros que salieron ayer o antier, todo el tiempo estamos buscando cosas para estar siempre reflexionando y cambiando de un semestre a otro nuestra mirada, ¿no? Nuestra perspectiva, pero sobre la misma línea, ¿no? Eso me parece importante. Y el trabajo de coordinación no solamente es escoger un tema o proponer un tema o una manera de calificar a los que se tiene que calificar, etcétera, y una bibliografía, sino mantener un ambiente conducente al diálogo, a la apertura, a la discusión entre pares, ¿no? Eso yo creo que es lo fundamental para que funcionen, para que nos sigan dando ganas de estar ahí, de seguir explicando las cosas y tratar de entendiéndolas, ¿no? Y bueno, para terminar nada más este asunto de la interdisciplina, etcétera, bueno, los temas que abordamos son, a su vez, por el mismo objeto, son interdisciplinarios y son multidisciplinares. Pero es importante que no es nada más interdisciplina o etcétera, artística, es decir, no es que abordemos de todas las artes, son bienvenidos. Aquí tráiganme a su música y tráiganme a su danza, aquí los recibimos, no. Aparte de eso es realmente interdisciplinaria en el sentido de que están ahí la geografía, la economía, la sociología, la psicología, la antropología, la etnología, todos los saberes, ¿no? Y están ahí de manera similar, como estamos todos los que ahí participamos, de manera horizontal, sin jerarquía, sin decirles primero esto y después de ahí se acomodan los demás. De donde vengan los saberes, donde vengan las intuiciones, de donde vengan los conceptos, para meterlos ahí y transformarlos con las necesidades de cada quien, de sus investigaciones, de sus trabajos. Entonces, bueno, yo me siento muy contento, muy orgulloso del éxito de estos 2 seminarios y del trabajo que se está haciendo y de ver los resultados en tesis y en trabajos, en ponencias, en artículos, etcétera, y sobre todo en el fortalecimiento de las facultades críticas, ¿no? E imaginativas de cuántas personas han pasado por ahí y siguen estando ahí, y los invitamos a que se inscriban todos y todas ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, ahora el asunto nos queda media hora, más o menos. Yo les preguntaría si quieren, podríamos, más que yo ponga un tema, quizá ustedes tienen cosas que decir a partir de haber escuchado ¿no? de este intercambio. Si hubiera ahí alguien que dijera, quiero comentar algo, pues adelante, no sé si hay, y si no, pues lanzo un tema, una pregunta y podemos hacer comentarios rápidos. A ver, sí, Verónica, por favor. Digamos, aprovechando lo que se ha conversado aquí, creo que sería bueno también compartir uno de los momentos que disfruté más y que fue más enriquecedor también dentro de estos seminarios. No recuerdo si fue en Teoría Crítica o en Ciudad Global, pero lo que se solicitó es que el programa de ese semestre lo armáramos entre quienes estábamos siendo parte del seminario, del programa. Y esa fue una experiencia que me pareció a mí muy interesante, porque también se está abriendo la posibilidad de que no solamente se lea una propuesta que plantean los profesores y que por supuesto siempre nos preguntan si estamos de acuerdo, si hay la necesidad de entrar incluso en debates sobre ella, lo cual me parece muy rico, sino que además también se abrió la posibilidad de que todos los participantes y las participantes pudiéramos proponer una fecha en específico para generar nosotros una exposición sobre un tema que partiera de la lectura de algún texto o de alguna película o de algún proceso de investigación en particular, y que se iba a revisar por todos los integrantes. Y creo que ese momento también fue muy interesante. Entonces, nada más para hablar de que la dinámica incluso llega hasta esas posibilidades cuando se dice de que hay una relación horizontal de pares. Gracias. Pues yo quisiera poner ahí en la mesa 2 cuestiones. Una que tiene que ver con
y que tiene que ver mucho con la, digamos, la necesidad, la riqueza de tener espacios de este tipo en el IMBAL, ¿no? Solamente en el doctorado, sino en el IMBAL, que tiene que ver con, por ejemplo, con la práctica docente, ¿no? Varios de ustedes dan clases, están frente a grupo, trabajan con sus alumnos. Entonces, preguntarles cómo se puede llevar el aprendizaje de este seminario al aula, ¿no? Y el otro tema que también estuvieron mencionando es sobre la relación entre investigación, creación, entre la teoría y la práctica, digamos, ¿no? Que son temas que recurrentemente se estaban discutiendo ahí en los seminarios. Entonces, pues lo dejo abierto. A ver, María, por favor. Esa yo quiero responderla muchísimo. Sí. Yo creo que ahí el IMBAL tiene una carencia tremenda. O sea, yo creo que tenemos los profesores de la Esmeralda, por ejemplo, estamos obligados a dar más de 20 horas frente a grupo. Yo doy 22 horas a la semana frente a grupo. Y tiene que ver con una cantidad absolutamente descomunal de horas que no te permite procesar, trabajar, producir absolutamente nada. Y no tiene relación con lo que sucede en otras universidades públicas. Es decir, un profesor de la UNAM, un profesor de la UAM, un profesor que está de tiempo completo tiene tiempo para producir, para procesar, para investigar. Entonces creo que hay una cosa de desconocer la importancia de la investigación artística y cómo en el arte se genera conocimiento desde la estructura del arte. Es decir, solamente alguien que desconoce que eso es importante le pone a un profesor 22 horas frente a grupo y no soy la que más da, ¿no? Y tiene que ver con una cosa donde no se puede procesar nada, no se puede madurar nada, ¿no? Entonces, un poco a contrapelo, estos espacios son como ganados para decir, por Dios, o sea, tiene que haber un espacio con tus pares para pensar, para discutir, para leer cosas nuevas, ¿no? Para mí fue importante, es decir, fue como este espacio donde se generaron los dos proyectos importantes en los que yo he estado trabajando los 2 últimos años, ¿no? O sea, la cuestión como de pensar en lo utópico y en lo distópico fundamental, y también lo del agua tuvo que ver con cosas que se discutieron aquí, y cómo aparece desde adentro de las disciplinas de acá y desde uno mismo, porque ahorita mismo yo exponía y hablaba de cuadros y no proyecté un cuadro. O sea, no me puedo creer que con esta maravillosa pantalla yo no haya dicho, por favor, pongan estos cuadros que son de los que estoy hablando, ¿no? Okay. ¿Alguien más? Sí, Andrea. Pues me vino a la mente decir, cuando eres bailarina o coreógrafa, veo una reacción rara cuando dices, estoy en un doctorado. O sea, te ven así como, no, ya dejó la danza. Es así. Y, o sea, por si alguien que va a entrar al doctorado, no es que dejes tu práctica, o sea, es muy importante tu práctica, lo que eres, bailarina, pintora, directora, teatro, a cómo abordas la teoría. O sea, creo que nosotros como artistas transformamos la teoría y no solo la teoría a nuestros proyectos. Cuando entré a dar clase hace mucho en la academia de la danza, tenían la carrera multidisciplinar, que era, o sea, que les ponían otras materias, otras ideas que a los de conte o ballet, ¿no? Pero siempre estaban preocupados de que no estaban bien entrenados, ¿no? Como que a los multis pues les falta un poquito de punch, pero tampoco veían qué tipo de proyectos se estaban generando, ¿no? Entonces siempre había como esa confusión, y creo que hasta ahora hay la confusión como
que si es interdisciplinar, pones un poquito de teatro, un poquito, en vez de que te afecte el pensamiento de otro o te robes un método que tú tal vez en danza no lo hubieras hecho, pero que te emociona. Pues hizo no sé qué, el de entrevistó gente, entonces lo voy a unir a mi danza, ¿no? Entonces, como que creo a veces la interdisciplina se piensa como que tienes que dejar tu propia práctica y también que es como échale un poquito de esto, y por último creo que esto del proceso del doctorado, lo que han dicho todos, por ejemplo, en mi nuevo trabajo, me sirve mucho porque tienes que hacer muchas asociaciones y proyectos interdisciplinares y cómo transformar las ideas o un tema, como dijeron, a cómo luego jalarlo, a pensarlo con el cuerpo, con la coreografía, a jalarlo hacia lo performático. Ya por último, cuando creo que a todos al principio al entrar al doctorado te cuesta saber qué tanto puedes hacer o qué tanto no. Entonces eso ha sido un proceso grato que tímidamente yo creo todos dijeron, pues sí se puede, ¿no? Como Adrián, que es como muy claro como él de las cosas que le interesa, todos los temas los transforma. Bueno, ya. Sí. Bueno, yo creo que también en cuestión de investigación o la generación más bien de conocimiento en el diseño, es un desafío, ¿no? Porque pues generalmente pensamos específicamente en el diseño de la comunicación gráfica, que pues solamente es la producción de salidas, ¿no? De interfaces de comunicación. Pero creo que a partir precisamente de estos seminarios y del doctorado, surge la posibilidad de pensar precisamente, o más bien de tratar de responder cómo desde el diseño de la comunicación gráfica se puede producir conocimiento, ¿no? Cómo aportar. Entonces, desde ahí, pues también esto me ha llevado a modificar la manera en cómo doy algunas asignaturas que no son, que son, unas son muy básicas, o más bien desde donde partimos, que es una que se llama Fundamentos Teóricos y que precisamente aborda la teoría crítica, ¿no? Y me agrada que después de esa sigue otra que es ya se especializan los alumnos en el campo del diseño de la comunicación gráfica y pues que me han dado esas asignaturas, ¿no? Y es digamos como introducirlos a los métodos de diseño, y en esos métodos de diseño lo que estamos integrando es precisamente una manera de poder generar conocimiento a partir del mismo método para otras disciplinas, ¿no? Pero esto yo creo que no hubiera sido posible pensarlo si no hubiera tomado los seminarios, ¿no? Si no hubiera participado en los seminarios, porque te hacen pensar en que pues no solamente el diseño es una producción, una salida gráfica, sino también tienes digamos como interfieres en las decisiones políticas y éticas a quienes mandas los mensajes, ¿no? Y que también va de regreso. Y otra creo que de los desafíos que pues tenemos precisamente en el diseño en general es ahora que lo mencionaban de los videojuegos, pues también la inteligencia artificial, ¿no? Que pues está, digamos, comandando. Entonces, ¿qué diferencia nosotros podemos hacer desde el diseño si no es precisamente pensando el diseño de otra manera, ¿no?
ya no estar o pensarnos en la última fase de la línea de producción del diseño, sino desde la gestión, desde arriba, pero desde lo disciplinar. Pero cómo van a tener, de los de interdisciplinar o multidisciplinar, pero cómo van a tener esa visión si no tienen la manera en cómo pensar un proyecto desde inicio, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido diferente en la manera en cómo se desarrollan los proyectos. Y además de eso, bueno, también en un proyecto que estoy trabajando precisamente en modificar esos métodos, y sobre todo para generar estudios de diseño particulares, ¿no? En el caso específico de la UAM, estudios de diseño de la UAM, pues, que tienen que ver con todas estas temas que vimos en los dos seminarios, ¿no? Y bueno, nada más para terminar, pues, no, creo que era todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, Gracias, Mónica. Ya terminé mi lista, gracias. Sí, Verónica. Bueno, pues claramente mi trabajo frente a grupos me parece que está robustecido por la experiencia de la conversación en estos dos seminarios. Como ejemplo más cercano, pues justamente el día de ayer participé con una ponencia en una mesa compartiéndola con una estudiante y un estudiante de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en un coloquio que se llama, porque ahora todavía está ocurriendo, El futuro de los futuros, y que resulta del esfuerzo del Colegio de Filosofía y el Colegio de Arte y Cultura. Y yo vengo hoy justo muy contenta porque la participación que realicé, la escucha que me parece que ofrecí al estudiantado, tanto a quienes estaban en la mesa como al público que hacía preguntas, creo que sinceramente no hubiera sido tan rica sino a partir del proceso de lo que he vivido en estos dos seminarios particularmente, justo con respecto a abordar problemas que a los jóvenes que están estudiando la licenciatura hoy les importan mucho, como lo que mencionó Mónica respecto a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, desde una mirada que busque sobre todo el ejercicio dialéctico de la complejidad en el análisis, y para no satanizar ni tampoco, ofrecer una postura peligrosa por ingenua. Muy bien. Sí, gracias. No sé si alguien más quiere ahorita aquí. Entonces creo que sí hay posibilidad. Todavía tenemos tiempo de alguna pregunta del público. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta. Creo que nadie se anima. A ver, acá, por favor, una pregunta. Pues no es una pregunta, es más bien decir, ¿no? Que estoy profundamente conmovido por lo que han dicho, ¿no? Uno de teórico en el IMBA siempre siente que está de más, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Qué padre que pues este trabajo, ¿no? Esté redundando en creaciones artísticas, en tesis, en investigaciones, ¿no? En nuevas formas de docencia, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy sumamente conmovido. Yo quisiera nada más subrayar esto que dijo Rocío, que me parece fundamental, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? El tema de la horizontalidad, que lo voy a decir, ¿no? O sea, en nuestros seminarios todos somos estudiantes alternativamente, ¿no? Porque yo propongo un texto que ya leí, pero el texto que propone Javier o Alfredo o Javier Contreras, etcétera, yo no lo he leído. Llego al día de la clase a que lo leí por primera vez y a discutir con los demás, ¿no? Igual que, pues sí, como un estudiante, ¿no? Y entonces yo quisiera más bien decir que
que no hay que hacer ya la diferencia en un seminario como este entre docente y estudiante, ¿no? Ahí todos somos estudiosos, todos somos investigadores y todos estamos creando en ese momento un conocimiento que además, como decía Alfredo, no es posible sin la conversación misma, ¿no? O sea, esta idea de que te puedes, que incluso como pasa en otros doctorados, ¿no? O sea, 3 materias y métete a hacer tu tesis los siguientes 2 años, ¿no? Y ya ni te vemos, ¿no? Regresa con tu tesis o no vuelvas nunca, ¿no? Así que en plan espartano, ¿no? Vuelve con el escudo en alto o sobre de él, ¿no? Pues es terrible, ¿no? Porque justamente lo que se pierde uno es esta posibilidad de la conversación crítica enriquecedora, ¿no? Y el otro aspecto que también quisiera subrayar de lo que dijo Rocío es esto de que pensar estos seminarios, ¿no? No como asignaturas, sino como problematizaciones, ¿no? En ese sentido, pues sí, no debería haber en el doctorado, ¿no? La clase para músicos, ¿no? Porque eso implicaría, como decían, que la interdisciplina fuera un renunciar a tu propia disciplina para aprenderte otra, y además aprenderte la otra en términos, digamos, demasiado técnicos, ¿no? Que pues sería imposible, ¿no? O sea, si a mí me dicen la interdisciplina y con la música o con la danza es aprender música y danza, pues digo, ya a mi edad no voy a tener ni siquiera la agilidad para intentarlo, ¿no? Me voy a torcer algo brutalmente, pero sí puedo aprender de sus procesos de pensamiento, sí puedo aprender de sus problematizaciones, sí puedo aprender de sus formas de enunciar, etcétera, ¿no? Y por supuesto puedo enriquecerme y lo mismo con lo demás. Y lo mismo con la teoría, ¿no? O sea, el IMBA tiene una tradición muy ruda, ¿no? De teoría por un lado y práctica por el otro, ¿no? Hubo momentos incluso donde la teoría pues era además el patito feo, ¿no? O sea, casi que yo tuve alumnos, ¿no? Que decían, no, es que si leo un libro se me echa a perder la creatividad, ¿no? Así de grueso, ¿no? En la Esmeralda, en un plan de estudios, cuando yo entré a dar clases en la Esmeralda hace muchos años, en una galaxia muy lejana, todas las materias teóricas se daban un día, ¿no? Entonces, ese día no había artistas en la Esmeralda, nada más iban los teóricos y los alumnos que iban porque pues tenían que pasar la materia y que estaban así. Además, aunque eso sí me gustaba, la clase se daba en el taller, de manera que yo eché a perder 50 pantalones porque pues me sentaba en el banquito que estaba con pintura o con cosas así, ¿no? Que eso me gustaba mucho y se podía trabajar, pero era así de gruesa la partición, ¿no? Afortunadamente ha ido cambiando la cosa, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Que veamos esa, pues sí, o sea, que pensemos la creación y la investigación de manera integrada, ¿no? Y también que tiremos a la basura ese rollo de, hazme un capítulo de marco teórico, ¿no? Y entonces en el marco teórico, así como dice fulano y perengano, etcétera, y al siguiente capítulo, al carajo el marco teórico, ¿no? Y hago otra cosa, y aquí mi dibujo, y no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y el marco teórico se convierte nada más en un añadido absurdo, y que a veces, muchas veces incluso además, funcionaba como una manera de que no se hiciera, ¿no? No se hiciera la tesis de plano, ¿no? Porque pues ahí me quedé atorado en el marco teórico, ¿no? Y ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Acá con Javier, otra pregunta. Sí, tenemos tiempo. Pues también no va a ser pregunta, pero también tengo que decir que ¿perdón? Digo que tampoco va a ser pregunta, pero también estoy muy emocionado, pues, por ejemplo, a veces me han preguntado, pero ¿por qué sigues yendo? Escoge uno de los seminarios porque es mucho trabajo y tienes mucho trabajo, entonces no se puede, siempre estás ocupado, en todas las cosas es por la alegría de pensar colectivamente, y entonces yo creo que eso no es algo secundario. Creo que eso es algo central de lo que hemos logrado en estos seminarios, en estos 2 seminarios.
Ahí, por ejemplo, quiero señalar la cortesía de Javier Bañuelos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que eso genera un tono de discusión muy solidario, muy horizontal. Entonces, eso es muy bonito. Luego, dos, yo creo que también es muy importante desde el punto de vista del seminario, porque estos dos seminarios, porque es recuperar la idea de que la importancia de seguir reflexionando. Pienso, si yo dijera, ¿qué es la teoría crítica? Yo creo que es como intentar conocer de manera rigurosa y en este caso gozosa la complejidad de lo real para mejor transformarlo y enriquecerlo en un sentido liberador, ¿no? Enriquecedor para todos y todas. Entonces esto le da un lugar al saber muy importante, que no es la de que es clave, es importante, que no es terminar la tesis. O sea, por supuesto que hay que terminar la tesis. No estoy diciendo que no, etcétera, ¿no? No es decir, no la terminen, al contrario, no egresen. No va por ahí, pero que ese es un momento de un proceso muchísimo más amplio, ¿no? Si yo pensara en la eficacia de un proyecto o de un programa académico artístico reflexivo, pensaría en esta capacidad de generar conceptos densos de una manera amable, colectiva. Para mí eso sería, avanzar hacia ahí. Y creo que mal que bien ahí lo vamos logrando. Y bueno, y también decir, sí, claro, yo siempre me sentí como estudiante y a veces como mal estudiante porque llegaba corriendo con la lectura apenas hecha, ¿no? Entonces, diciendo eso no lo confesaba en público, pero en fin, quiero decir, ya, me callo, que me da mucha alegría, los oigo y bueno, me da muchísima alegría. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Sí. De los que somos integrantes del seminario. Igual, yo nada más he estado en el de Ciudad, pero sí, en cuanto se están discutiendo las lecturas, que incluso no tienen que ser tampoco puros textos teóricos, sino una novela, la riqueza del contexto que se puede extraer de ese texto es muy interesante a través de todos los comentarios. Y realmente a mí me encuentro siempre, o sea, están haciendo comentarios de algo y se me vienen a la mente un montón de ideas y de relaciones con el diseño, ¿no? Entonces digo, eso ha ayudado mucho para construir sobre todo y estar estableciendo estos lineamientos entre lo que has dado, lo que creías saber, y que sí se te mueven muchos tenemos Y bueno, yo nada más una sugerencia. En este semestre no pude estar porque se me tengo clase justo esa hora, pero por favor que sean presenciales las sesiones. Eso es todo. Sí, Marta, gracias. Vamos a tomarlo en cuenta. Sí, y sería ya la última pregunta. Adrián, sí, para no romper la tradición de que todos los del seminario hablemos. Partiendo justamente de mi otra, del otro rubro donde yo me desenvuelvo, o sea, la pedagogía. Tomando en cuenta también los cursos de capacitación, pues muchas veces nos dicen que existe una estrategia que se llama el aula invertida, ¿no? El aula invertida justamente es esta estrategia en donde se le deposita responsabilidad justamente a las personas, al alumnado, ¿no? Al cuerpo del alumnado. Entonces, desde siempre, en cualquier seminario del doctorado, pues digamos que yo asistí bajo ese enfoque, ¿no? Es decir, que efectivamente hay una responsabilidad, como lo decía Andrea, de tratar de ver todos los problemas que se proponen y que se proponen a través de las lecturas y a través de las sesiones,
o sea, yo me metí con la responsabilidad de tratar de jalar para mi campo de investigación. O sea, digamos que uno puede pensar justamente como de una manera muy pasiva la recepción de estas clases, pero en realidad efectivamente hay mucha responsabilidad de la persona que entra del doctorado para revisar todos estos elementos y tratar de acoplarlos a su investigación, ¿no? Digo, afortunadamente también yo tomé casi todos los seminarios. Y casi todos los seminarios efectivamente aportaban algo a la investigación, ¿no? Entonces mi investigación efectivamente termina de ser interdisciplinaria por todas las lecturas y todos los ponentes y todo lo que se abre en el diálogo con todas las investigaciones, con todas las y les investigadores que ponen ahí su campo. Pero sí, efectivamente, también es una situación de responsabilidad. O sea, no va uno y ya, que me suceda el conocimiento, sino que efectivamente hay que rascar y hay que buscar y hay que investigar y hay que indagar y hay que preguntar y hay que cuestionar y hay que ahondar sobre lo que uno quiere y necesita ahondar para su investigación o para su curiosidad, ¿no? Porque había muchas cosas que a mí me movían la curiosidad, como eso de la danza, que quién sabe qué es, ¿no? Y pues nada, igual muchas gracias por su tiempo y por su disposición y por pues siempre estar, ¿no? O sea, igual en los últimos días siempre era como, bueno, ya me toca ir con los profesores, ¿no? Recuerdo una vez que fui justo en la experiencia que nos decía Vero, ¿no? Que nos habían dejado una exposición. Ese día yo expuse nada más a los maestros, ¿no? Porque ninguno de los alumnos fue ese día. Pero pues también lo pasamos chévere, ¿no? Y también se me deshizo la idea de llevarles un juego hacia Ciudad Global, porque el día que íbamos a hacer